Buenos días, les damos la bienvenida oficial al webinar realizado en conjunto con Altra y con Sumtec, Crea, Conecta y Crece, Agentforce, Data Cloud como aliados en la era de la IA. Vamos a presentarles a nuestros speakers. Nos van a estar acompañando Leandro y José, que pronto los vamos a poner en nuestras cámaras para que los puedan conocer. Básicamente vamos a estar hablando hoy en este webinar sobre los diferentes aprendizajes que tuvimos en Dreamforce 2024 y vamos a permitirles de una vez que nos podamos presentar para que podamos sentirnos todos en confianza. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Leandro, por favor, te agradecemos que estés por aquí como director de Altra. Nos encantaría conocerte un poco más y que también nuestra audiencia pueda conocer un poco más sobre Altra y por qué estamos aquí. Muchas gracias, Vero, y muchísimas gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros este espacio. Muy feliz, contento de poder estar acá con ustedes el día de hoy, representando a la empresa Altra CX. Somos distribuidores autorizados de Salesforce para Centroamérica. Permítanme hablar un poquito más de mí. He tenido la oportunidad de trabajar para grandes corporaciones de tecnología por más de 30 años, impulsando y promoviendo soluciones de negocio, ayudando a las empresas y acompañándolas en sus procesos de transformación y de modernización, siempre de cara hacia el cliente en procesos comerciales. Y bueno, he ocupado posiciones regionales para casi toda Latinoamérica. Y muy contento en esta etapa de mi carrera liderando a Altra CX, muy orgulloso de formar parte de esta organización. Y de nuevo, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. También queremos presentar a José Méndez, director de Sumtec, que también pues en esta colaboración de webinar en donde Altra y Sumtec se unen, nos encantaría conocer más, José, sobre la experiencia que has tenido en Sumtec y tu rol también para que te puedan conocer, porque la idea también de este webinar es que continuemos en conversación a futuro, de apenas terminemos este webinar, pues continuemos conversando. Perfecto. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerles su tiempo por conectarse al webinar del día de hoy. Mi nombre, como bien lo decía Verónica, es José Méndez. Yo soy uno de los cofundadores de Sumtec. Tengo cerca de 17 años de experiencia en procesos de transformación digital de la experiencia cliente. Y justamente Sumtec nació hace 8 años y hemos sido especialistas en transformar las experiencias de nuestros clientes para con sus clientes, ¿verdad? Para tratar de minimizar la dificultad de interacción entre los clientes con las organizaciones, ¿verdad? Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir con don Leandro este espacio, ¿no? El gusto es mío, José. Un placer también compartir aquí tarima contigo. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de mucha innovación, vamos a estar hablando de tecnologías disruptivas que están transformando el mundo de los negocios, como es la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está moldeando la forma como gestionamos la relación con los clientes. Vamos a hablar de ejemplos, de casos de uso para las industrias de consumo masivo y de retail, pero que son aplicables a una gran mayoría de industrias, así que espero que lo aprovechen mucho. Gracias. No, y yo creo que sobre esto es importantísimo tal vez recordar un poquito el evento este del Dreamforce, ¿no? Que Sí, es un evento, don Leandro, que tuvimos la oportunidad de participar este año. No sé bueno, si... fue un honor poder asistir. Y eso es parte de lo que consiste el evento de hoy, este webinar. ¿Qué es este webinar? Este webinar nace a raíz del evento Dreamforce. El Dreamforce es el evento mundial global que hace la empresa Salesforce, que lo hace todos los años. Este año fue la edición 22, porque comenzó en el 2023. Se dio a cabo en San Francisco, California, del 17 al 19 de septiembre. Y es un evento impresionantemente grande, masivo. Asistieron más de 45.000 personas, José, de más de 140 países, más de 1.500 sesiones de todo tipo, técnicas de negocio, sesiones de industria, participaron más de 11.000 especialistas de productos. Un evento impresionante, no solo en tamaño, en tamaño es el evento más grande que hay en tecnología e inteligencia artificial, pero más que un evento es una experiencia inmersiva, una experiencia donde se puede sentir, palpar la innovación, la tecnología, las nuevas tendencias. Se comparte mucha información
y mucho contenido, y todo ese contenido después lo podemos traer a nuestras organizaciones Totalmente. y bueno, utilizarlo y sacar casos prácticos y sacar provecho de eso. En eso más o menos consistió el Dreamforce. No, José. totalmente. Y yo creo que también, Leandro, es una oportunidad grandísima para realizar temas de networking, ¿no? Porque ahí es donde justamente podemos juntarnos el fabricante, los clientes y los partners a interactuar y tener una diversidad de conversaciones en los distintos espacios que Salesforce habilita en este gran evento, ¿no? Así es, y ojalá ustedes que están conectados el día de hoy tengan la oportunidad de poder acompañarnos al siguiente Dreamforce el año entrante. Nosotros extraímos, se dio mucha información, el portafolio de Salesforce es enorme. Nosotros seleccionamos dos componentes que pensamos son dos de los componentes más que tuvieron mayor cobertura durante el evento, alrededor de los cuales giró buena parte de la conferencia. Uno de los componentes es Agentforce. Agentforce, yo creo que se llevó buena parte del Eh, protagonismo del evento. Fueron 3 días de evento y mucho giró alrededor de Agentforce. Agentforce es la evolución de la inteligencia artificial desde la visión de Salesforce y que además lo ha aterrizado ya a una solución que está disponible en el mercado, que ya las empresas lo están implementando. Ya hay referencias de Agentforce. Pero no me voy a adelantar porque esto nos va a empezar a detallar un poco más nuestro amigo José. Ese es el primer componente. Y el segundo componente es Data Cloud. Data Cloud también es una solución, un componente esencial dentro de la estrategia y el portafolio de Salesforce. Se habló de mucha innovación alrededor de este componente, nuevas funcionalidades, nuevas características y cómo también puede ayudar a los clientes, centrado en lo que es la consolidación de la data de los clientes finales. Estos son los dos temas principales que vamos a estar tratando durante el día de hoy. Y bueno, ahora los voy a pasar con mi compañero José para que empiece a hablarle y a desmenuzar un poco más estos conceptos, pero vamos a transmitirles un video muy corto que les va a dar un abrebocas ya y para que tengan una pincelada de estos temas que estamos tratando de Agentforce, sí. Así que adelante, espero lo disfruten. Every company has more jobs to be done than resources available to do those jobs. And Agentforce helps you build and customize autonomous AI agents to help with those jobs. Like an AI service agent that deflects incoming support cases by responding intuitively and conversationally to resolve customer inquiries that a chatbot never could. Or an AI sales development agent that proactively works leads by contacting customers, responding to their questions, and scheduling meetings. Or an AI sales coach agent trained on your best practices that attends calls with your new sales reps and provides helpful real-time tips and objection handling. These are just a few of the standard agents included with Agentforce, but you can also create your own custom AI agents, which you'll do by describing in natural language the jobs you want those agents to do, and then equipping those agents to do those jobs with the workflows and actions you've already built in Salesforce. Your agents will then work inside the guardrails you've established to do these jobs, reasoning intuitively, to respond reliably to complex requests, and refusing to be lured outside those guardrails or respond to requests that might be inappropriate or even dangerous, which gives your company the confidence to deploy autonomous AI agents that can reliably do the jobs they're assigned. Thanks for watching. Muchas gracias, Leandro. Yo creo que es importante tener en cuenta justamente los procesos o los elementos a nivel de arquitectura que hacen la diferencia con Salesforce, ¿no? Entonces, es importantísimo el proceso donde Data Cloud es el core de datos donde podemos centralizar toda la información del cliente, ¿no? Donde ahí podemos establecer una serie de dimensiones con los cuales poder complementar la información del cliente para ser utilizada en las distintas aplicaciones que posee Salesforce, ¿verdad? Tanto en servicio, en marketing, en el e-commerce y en otras tantas aplicaciones que posee Salesforce, ¿no? Adicionalmente podemos utilizarla en conjunto con Tableau
podemos utilizarlo también con la parte de marketing digital, ¿verdad? Y creo que la innovación más grande que tenemos al día de hoy es justamente una vez que ya tenemos la data consolidada en Data Cloud, que podemos habilitarlo en las distintas aplicaciones. También tenemos el Agentforce, que al final es cómo simplificamos la interacción con nuestros clientes a través de los distintos canales de una manera automática, autónoma y basado en inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ese realmente es uno de los elementos fundamentales que impactan o impactarán positivamente los negocios en los siguientes tiempos, ¿no? Para continuar, creo que es importante, ¿verdad? Que tenemos una serie de Agentforce o de casos de uso que podemos utilizar. En el día de hoy vamos a ir poco a poco viendo como algunos ejemplos de estos, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, un agente de TI, un agente, por ejemplo, en la parte commerce, un agente, por ejemplo, para el equipo interno para manejar todo el proceso de ventas, para manejar el proceso de servicio, para manejar, por ejemplo, asesoría en temas de compras, ¿verdad? Entonces realmente hay muchísimo impacto positivo en qué podemos hacer y qué podemos lograr con esto, ¿no? Hacia adelante, don Leandro, tener en cuenta, don Leandro, que los agentes al final no solo ayudan, ¿no? La gran diferencia que existe con las generaciones anteriores, que le llamábamos chatbots o copilots, ¿verdad? Es que los agentes tienen autonomía. Entonces, por ejemplo, en los chatbots, yo no sé si te acuerdas, anteriormente uno programaba las acciones de esos asistentes digitales, estructuraba un menú y lo que pasaba en el medio es que cuando ese menú no se lograba cumplir, entonces teníamos básicamente una insatisfacción del cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cliente decía, bueno, no, esto está incompleto, no me resuelve las necesidades y no logramos tener esos elementos, ¿verdad? Entonces, luego nació la generación de copilots. Entonces, los copilots son copilotos. Entonces, eso estaba muy orientado al equipo interno, el equipo que podía realizar uso de estos copilots justamente para facilitar su interacción diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos elementos como un copilot que me permite a mí realizar resúmenes de información de un cliente para poder tener toda la información clara para ir a hacer una visita a este cliente, ¿verdad? Y luego justamente entra lo que es el nuevo concepto de Agentforce que Salesforce introdujo justamente ahorita en septiembre, ¿no? Que básicamente es una capacidad que permite habilitar la inteligencia artificial generativa para de manera autónoma establecer conocimiento del negocio, podemos establecerle qué queremos que él responda y cómo responderlo, y él se encarga de razonar justamente. Él toma acción, ¿verdad? Entonces él se encarga de ejecutar y de salvaguardar cualquier elemento que el cliente requiera. Y si fuera el caso, ¿verdad? Permite hacer una transición nativa con un agente. Y eso realmente facilita muchísimo este proceso, ¿no? Don Leandro, entonces yo creo que aquí hay que plantearse algunos elementos, ¿no? A nivel Sí. de problemas y demás, tal vez del día de hoy, de cómo el Agentforce podría ayudarnos con todo este proceso. Sí, no, definitivamente. Muchas gracias, José. Muy interesante. Entonces tenemos agentes digitales autónomos, que es Autónomos. una evolución que ya pueden tomar acciones, cosa que anteriormente las versiones anteriores de la tecnología, como los copilots o los primeros chatbots, no lo hacían. O Ujú. sea, que pueden resolver casos completamente Así mismo. por su propia cuenta. Espectacular. Sí, yo creo que una de las consultas que nos podemos hacer hoy en día es cómo esto se correlaciona a los negocios, cómo Sí, podemos sacar provecho, pero ¿qué están viviendo las empresas hoy en día? Yo creo que un punto que tenemos que mirar es las dos caras de la moneda de lo que están viviendo las organizaciones, la cara de las empresas propiamente dicho y la cara de los clientes. O sea, son como dos fuerzas que tensan la situación donde el Agentforce viene a surgir como un elemento resolutivo. Por un lado tenemos las empresas que están sometidas a altísima presión, que se les exige un mayor rendimiento, mayor rentabilidad, se les exige mayores márgenes, aumentar los ingresos, disminuir los gastos. Y toda esa presión de las empresas permea hacia los equipos, que también se les exige más productividad, se les asigna más volumen de trabajo sin que eso necesariamente sea contratar más gente. A veces se da el síndrome del burnout, no sé quiénes, qué tan relacionados están con el tema. ¿Te acuerdas, José, durante la claro. pandemia? Fue un término muy común, pero que sigue vigente, donde los equipos y las personas son sometidos a veces a altos niveles de presión y de estrés
y esto se refleja en cansancio, en agotamiento mental, agotamiento físico, y ocurre un punto de inflexión donde en vez de los equipos ser más productivos, más bien disminuyen Eso su pasa. productividad. Eso por un lado, y esto es lo que están viviendo las empresas. Además que estos equipos destinan buena parte de su tiempo a tareas que probablemente no son de mucho valor para los clientes, son tareas muy transaccionales, operativas, repetitivas. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es el cliente. Tenemos clientes también cada vez más exigentes, más documentados, más informados, más inteligentes, que también nos exigen mejores tiempos de respuesta, quieren que su problema se les resuelva de forma inmediata, ni siquiera en corto plazo, sino con inmediatez, de la forma más efectiva posible, pero además esperan que los tratemos de una forma diferenciada, que sepamos quiénes son, que sientan que los escuchamos. Son clientes cada vez más exigentes. Y eso es, esas dos fuerzas que tensan son lo que están viviendo las organizaciones hoy en día, pero hay una luz al final del Es túnel que correcto. se llama Agentforce. Yo preguntaría, me haría la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si las empresas no tuvieran estas ataduras o estas limitaciones asociadas al tamaño de los equipos? Por ejemplo, ¿cuántas personas tengo en un call center? O maximizar la capacidad de esos equipos, quitarme ese estrés. ¿Qué pasaría si los equipos de trabajo no tuvieran límites? Ujú. Y bueno, ahí tenemos la posibilidad a través de los agentes digitales autónomos, ahí es donde encaja perfectamente Agentforce para escalar y llevar a las organizaciones a otro nivel. Perfecto. José, entonces viene un buen momento en el mercado y nos gustaría que nos sigas detallando un poquito más en qué consisten los Agentforce. No, totalmente, Leandro. Y yo creo que eso que mencionas justamente es donde se genera la disrupción con esta innovación que presentó Salesforce ahorita en este evento, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, como bien decías, un montón de tareas, ¿verdad? Gente desbordada, canales desbordados, y al final una solución que me va a permitir a mí resolver estos elementos de una manera autónoma, ¿verdad? Entonces, hay 5 atributos principales que tiene un agente, ¿verdad? Entonces, el primer atributo de estos es el rol, que creo que lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Es definirle a este Agentforce cuál es el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es su día a día y cuál es el contexto de su rol, valga la redundancia? El segundo elemento que debemos responder es cuáles son los datos a los cuales usted puede acceder, ¿verdad? Porque al final tenemos inteligencia artificial generativa que va a tener un contexto de datos y ese contexto de datos es lo que le va a permitir tener la capacidad de poder responder esa información. Después de esto, nosotros podemos controlar cuáles son las acciones que este Agentforce va a ejecutar. Entonces, nosotros definimos de todos estos datos qué es lo que usted va a poder resolverle a los distintos clientes en el contexto que queramos darle o en el rol que queramos darle. Y creo que aquí es otro elemento importantísimo, la parte de los límites, porque esto se asocia con el tema de la confianza, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo tal vez muy claro con qué me refiero a límites, ¿verdad? Tenemos un cliente en la industria farmacéutica aquí en Costa Rica, donde si bien es cierto, yo puedo habilitar un Agentforce para que él pueda gestionarle o ayudarle en el proceso de compra de sus medicinas, hay un límite muy claro. Yo no puedo recomendarle qué producto se parece a cuál, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tema detrás de esto, hay un proceso de la receta que tiene que brindarle el médico, ¿verdad? Y no puede el Agentforce recomendarle un producto que se parezca a uno que me enviaron, ¿verdad? Entonces, ese tipo de límites se pueden configurar, se pueden establecer. Al final son instrucciones que yo le voy a dar al Agentforce para poder gestionar estos elementos. Y finalmente, el otro elemento que está dentro de todo esto es justamente el canal. Entonces, en el canal nosotros vamos a definir cuáles son los canales que queremos atender, si es un canal de una llamada telefónica, si queremos que sea el web, si queremos que sea, por ejemplo, la parte de WhatsApp, que es muy importante ese canal hoy día, ¿verdad? O si queremos, por ejemplo, que sea un filtro para las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué filtro? Porque lo que sucede es que hay muchos elementos, ¿verdad? Que entran de manera masiva, principalmente en aquellos clientes que son de consumo masivo, y nosotros debemos tratar de obtener aquellos incidentes o aquellos solicitudes de servicio, aquellos casos que realmente son importantes para tal vez que lo resuelva algunos de los agentes humanos, pero el Agentforce se puede encargar de resolver una gran cantidad de estos elementos, ¿verdad? Y así mejorar tasas de deflexión de autoservicio, mejorar tasas de
respuesta en primer contacto, ¿verdad? Y esto al final lo que va a brindar es una gran experiencia cliente para los elementos, para los distintos clientes, ¿no? En los distintos canales. Entonces, aquí yo creo que es importante tomar en cuenta cuáles son los principales bloques fundamentales, los building blocks de un Agentforce, ¿verdad? Entonces, los building blocks son los temas, ¿verdad? Entonces, como bien decíamos, es definir el rol. Entonces, es decirle a nuestro Agentforce cuáles son esos elementos que vas a poder, de qué vas a poder hablar, ¿verdad? Las instrucciones específicas de qué va a poder ejecutar y qué no, ¿verdad? Y al final tenemos la parte de acciones. Entonces, para verlo más en detalle, en la parte de los temas tenemos, por ejemplo, nosotros le definimos la gestión de pedidos, ¿verdad? Entonces, este Agentforce va a tener el contexto para gestionar los pedidos, por ejemplo, de una compañía de cara al cliente final, o por ejemplo, para tramitar todo el proceso de reparaciones, ¿verdad? Entonces, en el proceso de reparaciones, yo capacito o le digo al Agentforce cuáles son esos temas justamente, o por ejemplo, resolver preguntas frecuentes generales de la compañía, ¿verdad? Ahora, lo que sigue son las instrucciones, ¿verdad? Donde con lenguaje natural yo puedo definirle los elementos que corresponden a estos, a las, a, la- al- a cada uno de los elementos que yo puedo responder o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el primero de consulta de pedidos en lenguaje natural, yo le ofrezco las instrucciones al Agentforce, donde le digo, hey, ofrezca siempre consultar el estado de pedido, ¿verdad? Utilizando el número de pedido o el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, con solo esa información el Agentforce puede tomar esos datos como parámetros, ir a buscar en el contexto de datos que le definimos y darle una respuesta certera al cliente, ¿verdad? Entonces, vean el poder de esto porque al final la AI generativa le definimos de qué va a hablar usted, le digo qué son los parámetros que tiene que tomar y él mismo se encarga de ir a buscar esa información en los sistemas legacy que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo ejemplo, busque siempre el estado de evolución antes de obtener una etiqueta de evolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el estado en el que se encuentra la devolución actual antes de, ¿verdad? Darle una respuesta a ese cliente, ¿verdad? Y lo mismo con el tercer ejemplo de la base de conocimiento, pero al final son aspectos del lenguaje natural que yo defino como instrucciones donde le doy el contexto de qué es lo que necesito que responda. Y luego al final viene la parte de las acciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como Agentforce para darle respuesta a ese cliente, ¿verdad? Si bien es cierto, con el pedido, yo teniendo como Agentforce el contexto de los datos del pedido, yo le puedo definir, mira, solo busca el estado del pedido y darle una respuesta de ese estatus al cliente. No permita, digamos, actualizar el pedido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones yo los puedo definir bien, bien. Generar la etiqueta de la evolución o bien responder preguntas con la base de datos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso, hacerlo de manera autónoma y hacerlo de manera automatizada, ¿sí? Em, no sé, don Leandro, ¿qué le parece? No, no, espectacular. Aquí estoy escuchándote con mucho detenimiento. Creo que ya estamos entendiendo un poco más cómo se desmenuza el tema de Agentforce, cómo está compuesto Ujú, y cómo funciona la filosofía. Creo que lo tenemos mucho más claro. Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que es interesante tomar en cuenta que la plataforma Salesforce nos permite dos cosas. Nos permite configurar un agente digital autónomo, de ujú, esto que estamos hablando, personalizado a mis necesidades de negocio, exactamente. por un lado. Y por otro lado, tenemos un conjunto importante de agentes digitales ya preconstruidos. En el lanzamiento que hizo Ujú, Salesforce, en el Dreamforce, lanzó Agentforce y lanzó ya más de 100 casos de uso para industrias específicas de Agentforce. Entonces, yo creo que bien sea que lo construyamos o lo definamos de cero o que tomemos alguno de los preconstruidos, yo creo que es una oportunidad de negocio tremenda y las podemos clasificar por áreas distintas dependiendo cómo interactúo ujú, con el cliente. Por un lado, tenemos agentes digitales para servicio, como indica, no sé si están viendo la siguiente lámina, agentes digitales de servicio que permiten maximizar el tiempo de atención al cliente. Si yo soy de una organización, por ejemplo, que trabajo 5x8, la puedo llevar 7x24, aprovechando estos mecanismos digitales, puedo maximizar los turnos. Además, los tiempos de atención y resolución de casos se disminuyen drásticamente. Puedo tener agentes virtuales de ventas, por ejemplo, para aumentar
el volumen de negocios de la compañía, para madurar, progresar, cerrar negocios de forma digital, hacer más ágil también la vida y más eficiente la vida de los vendedores. Tenemos agentes digitales de mercadeo para gestionar, optimizar las campañas, para hacer las campañas más productivas y obtener un mejor retorno de inversión. Tenemos agentes virtuales para comercio electrónico también, donde puedo mejorar la experiencia de los compradores, bien sean compradores B2B o compradores B2C, a través de mecanismos de acompañamiento tipo o asistencia tipo concierge o conserje, que esto nos va a hablar un poquito más adelante José. Esos son ejemplos de los tipos de Agentforce que tenemos y algo muy interesante que mencionó José, dependiendo de la complejidad de la situación, del caso que esté atendiendo un agente digital y la configuración y el alcance que nosotros le hayamos dado y parametrizado, él puede de una forma transparente y sencilla pasar el caso a un humano de una forma muy, muy simple y además con todo el contexto pasándoselo al humano, de forma tal que el cliente se va a sentir deleitado por Totalmente, la combinación digital y humana que le está atendiendo o que le está resolviendo un caso. totalmente, León. Entonces, eso es parte de lo que Agentforce ofrece y ahora vamos a ver más detalles de alguno de estos casos de uso, don José. Perfecto, ¿no? Yo quisiera profundizar en un par de escenarios, bueno, en tres escenarios. El primer escenario está relacionado con los de servicio. Justamente lo que tenemos es un agente digital autónomo que nos puede atender solicitudes de cualquier tipo que nosotros definamos 24/7, ¿verdad? Entonces, imaginemos que teniendo el acceso de la información que tenemos en Salesforce, de todos los casos disponibles, de todos los casos resueltos, de toda la información del cliente, de la información del cliente conectada hacia fuentes terceras, cómo yo, cuando un cliente viene y me pide cierta información, yo de manera autónoma con el agente de servicio puedo resolver estos elementos sin ni siquiera tener que preocuparme, digamos, por los horarios de 24/7, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que sea dinámico, ¿verdad? Porque al final, yo creo que la gran diferencia con lo que veíamos de los chatbots y de los copilots es justamente esto, ¿no? Que él lo hace de manera autónoma, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos la parte del Service Agent, ¿verdad? Del Agent for Service Agent como uno de los casos de uso estelares, digamos, en todo este proceso, ¿verdad? El segundo elemento que tenemos es asociado al proceso de marketing, ¿verdad? Entonces, una de las grandes complejidades del proceso de marketing es justamente eh, la gran cantidad de datos que se generan y lo difícil que es en algunos casos poder entender ese comportamiento, ¿verdad? Ese comportamiento, ¿por qué? Porque tenemos N cantidad de campañas, tenemos N cantidad de clientes a los cuales le enviamos una comunicación por distintos canales. La respuesta de esos clientes fue diferente en cada uno de esos canales. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para analizar toda esa información y obtener realmente mejoras o recomendaciones de cómo mejorar esas campañas de marketing, ¿verdad? Entonces, este Agentforce realmente viene a agregar muchísimo valor a las organizaciones para justamente gestionar estos elementos, ¿verdad? Entonces, aquí es otro de los casos de uso que podemos utilizar definitivamente en este proceso, ¿no? Importantísimo que la información que tomamos para los distintos Agentforce proviene de Data Cloud. Entonces, estos elementos ya vienen preintegrados a nivel de tiempo real, ¿verdad? Y luego tenemos otro escenario que es sumamente valioso, que es el escenario de los servicios concierge, ¿verdad? El agente de ventas. Este servicio lo que permite es poder habilitar de cara al cliente final un asistente personal, ¿verdad? Un asistente de compras personal. Entonces, ¿qué pasa si ustedes a nivel de su organización quisieran habilitar un Agentforce que permite entender todo el contexto de los productos que ustedes tienen, los precios que tienen esos productos, ¿verdad? Los servicios que ustedes brindan, las características de esos servicios y cómo hacer para darle ese contexto a un Agentforce que les permita obtener, ¿verdad? Y comprar o adquirir los distintos productos y servicios. Entonces, ¿cuál sería una de las acciones que podemos darle a él, ¿verdad? Recomendar productos de manera autónoma, ¿verdad? Entonces, si te estás llevando un par de tenis, mira, llévate también unas medias, ¿verdad? Porque si vas a salir a correr, te va a hacer falta, ¿verdad? Vamos a poder ayudarle al cliente final, por ejemplo, a agregar al carrito, en caso de que seamos una industria de consumo, por ejemplo, ¿verdad? Podemos automatizar todo el proceso de dónde está mi pedido.
Entonces, estos procesos realmente agregan muchísimo valor y van a funcionar como un agente de ventas virtual de cara a los clientes finales, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que visualizar justamente el valor que nos pueden dar esos elementos, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el siguiente elemento, Bueno, muchas donde... gracias. Ujú, Adelante. ujú, Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, hemos estado hablando durante este espacio de lo que es el Agentforce o los agentes digitales, una tecnología disruptiva que no solo está disponible en el mercado ya, sino que ujú. solo Salesforce lo puede ofrecer. Nadie más tiene esta tecnología en este momento y esto los puede ayudar y ayuda a las organizaciones definitivamente a tener una ventaja competitiva. Y el siguiente componente que hemos preparado para hoy es Data Cloud. ¿Por Mm, qué Data Cloud es importante? Bueno, es una pieza central de la estrategia de Salesforce, es una pieza estratégica. Data Cloud es la forma como Salesforce sintetiza o aterriza, mejor dicho, lo que es la unificación y consolidación de datos del cliente totalmente. para formar lo que muchas veces hemos escuchado como el expediente único del cliente o la vista 360 del cliente, ¿verdad? Data Cloud se viene a convertir como en la fuente única de la verdad del cliente, pero va mucho más allá. Es un componente que se integra transversalmente a todas las aplicaciones y soluciones de Salesforce, de forma tal que a través de ellas se pueden dar interacciones diferenciadas y únicas y casos de inteligencia Ujú, artificial totalmente. también que sacan provecho de la data, que son organizaciones basadas en datos o gestionada por datos, aquellas que no. El término en inglés lo conocemos como data driven companies. Y yo creo que las empresas que son basadas en datos, que son impulsadas en datos, tienen una diferenciación competitiva versus las que no lo son, y son aquellas que pueden llegar a tomar posiciones de liderazgo en sus industrias. ¿Qué hace que una organización sea orientada a datos o basada en datos? Bueno, son empresas, organizaciones donde los equipos y las personas tienen acceso a la data correcta, ¿verdad? En el momento correcto y una vez con la data pueden obtener más información, desbloquear ideas, obtener hallazgos y utilizar esto en los procesos de toma de decisiones para tomar decisiones más óptimas, más pertinentes, más oportunas, más inteligentes. Y esto se refleja en los KPIs de las empresas, se refleja en los resultados de las empresas. Tenemos un slide donde podemos ver 3 KPIs, por ejemplo. Las empresas pueden incrementar significativamente su retorno de inversión de las campañas de mercadeo, hasta 20 veces aumentar su retorno de inversión. Pueden triplicar la base de clientes. Evidentemente estoy usando datos del cliente y eso hace que pueda tener experiencias más enriquecidas, y al aumentar mi base de clientes, obviamente voy a aumentar los ingresos y puedo también, por ejemplo, aumentar exponencialmente el acceso a mis canales digitales, como lo es, por ejemplo, los portales web, ¿verdad? Y de esa forma también yo llegar con más información y más contenido a mis clientes y también aumentar la posibilidad de negocios. Pero, ¿cómo hacemos para que una empresa sea data driven, para que sea basada en datos? ¿Es fácil o no es fácil? Bueno, nosotros venimos hablando de las soluciones que pueden facilitar esto. Creo que parece complejo hacerlo sencillo. Yo creo que uno de los desafíos más importantes que se enfrentan las empresas hoy en día es cómo junto toda la data de cliente. No estoy seguro que esas cifras tan grandes se den en nuestra región, pero definitivamente son muchas aplicaciones. Hemos visto casos donde tienen más de 100 sistemas, por ejemplo, que tienen algún extracto, algún pedacito, alguna información por alguna transacción que hizo el cliente, lo que sea, de data de cliente. Entonces, de todo tipo, tenemos aplicaciones donde el cliente interactúa, evidentemente, como las aplicaciones móviles, los portales web, el mismo CRM, o aplicaciones de back office como el RP, recursos humanos o de apoyo como los data lakes, los data warehouse. O sea, es mucha información. ¿Y cómo hago para recolectarla? A lo largo de los años han habido muchas estrategias para integrar datos. Hay otros mecanismos más sencillos como cargar manualmente la data de los clientes o ir navegando a lo largo de todas esas aplicaciones y extrayendo los datos o el pedacito de datos del cliente e irlas coleccionando. Hay muchas formas, pero ¿cómo hacemos para que esto sea escalable? ¿Cómo hacemos para que esto sea escalable además de forma segura, confiable y eficiente, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el componente de Data Cloud juega un rol fundamental porque viene a manejar
todas las aristas para yo consolidar, armonizar y explotar la data de los clientes de forma inteligente y más con inteligencia artificial. Y para eso le voy a dar el pase de nuevo a don José para que nos explique un poco más de Data Cloud. Adelante, José. Perfecto, don Leandro, muchas gracias. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es justamente lo que mencionan, ¿no? Justamente la complejidad actual reside en cómo gestionar los datos, ¿verdad? Entonces, el componente Data Cloud justamente es eso, ¿verdad? Es cómo consolido los datos, cómo facilito ese proceso de consolidación de datos a las distintas organizaciones. Entonces, yo creo que es importantísimo aquí tener en cuenta que hoy día existen elementos multinube, ¿verdad? Entonces tenemos lagos de datos que posiblemente las empresas establezcan en compañías como Google, como AWS, ¿verdad? Como en el mismo Salesforce, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importantísimo que lo podamos visualizar de esa manera, ¿verdad? Em, sobre este punto, lo otro es que una vez que nosotros logramos consolidar esos elementos dentro de la base de datos, ¿verdad? De Data Cloud, nosotros tenemos esta información disponibilizada para el resto de aplicaciones, para todas las aplicaciones que nosotros estamos gestionando, ¿verdad? Entonces, elementos de servicio, elementos de ventas, elementos de commerce, elementos de analítica, por ejemplo, con Tableau, inclusive para gestionar elementos de conversación a través de Slack, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que son súper importantes. Y el otro punto que es valiosísimo, ¿verdad? Es justamente cómo yo activo esa data, porque yo no hago con tener la data ahí almacenada, ¿verdad? Yo necesito activar esa data y necesito ponerla al orden de la personalización de las experiencias de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos cómo entregamos esa información a Meta, cómo entregamos esa información a través de marketing digital, cómo se la entregamos, por ejemplo, a Google Ads, a Amazon Ads, ¿verdad? Y cómo podemos explotar realmente esa información, ¿verdad? De manera automatizada. Posterior a esto, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo tener claridad de cómo funciona justamente Data Cloud, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de fuentes, ¿verdad? Que podemos ver a la izquierda, a nivel donde tenemos información propia, información que reside, por ejemplo, en el mismo Salesforce, ¿verdad? Donde tenemos información que reside, por ejemplo, en las aplicaciones terceras, como por ejemplo, no sé, como por ejemplo en un Amazon AWS, ¿verdad? Donde tenemos información que está constantemente llegando del sitio web, de las APIs, ¿verdad? De las aplicaciones. Entonces, ¿cómo manejamos ese tipo de conectividad, ¿verdad? Porque tenemos algunas que son propias del mismo Salesforce, otras que son, por ejemplo, en batch, por ejemplo, información que se trae de aplicaciones terceras tipo SAP, otras que son, por ejemplo, en tiempo real, ¿verdad? Porque a mí me interesa capturar información que está sucediendo cuando la persona está navegando en un app o cuando la persona está navegando en un sitio web o en un e-commerce, ¿verdad? Entonces, realmente ahí es donde nosotros estamos queriendo capturar toda esa información y ver justamente cómo armonizamos esos elementos dentro de Data Cloud, ¿verdad? Entonces, justamente ahí lo que tenemos es capacidades, por ejemplo, a nivel de conectores de caja, ¿verdad? Que podemos establecer para poder cargar esa información. Tenemos capacidades, por ejemplo, con MuleSoft, que es al final el bus de servicios nube de Salesforce que permite establecer la conectividad con distintas aplicaciones terceras y traernos esa información con distintos modelos o con distintos patrones de diseño ya preconstruidos, ¿verdad? Que van a facilitar mucho ese proceso. Podemos integrarnos a través de un concepto que Salesforce introdujo ya hace algún tiempo, que es el Zero Copy. Entonces, básicamente lo que permite ese Zero Copy es obtener la data que ustedes tienen en alguna otra fuente, ¿verdad? Y cómo hacemos para no tener que traernos esa data a Data Cloud para poder extraer esa información, ¿verdad? Entonces, más bien lo que hacemos es un mecanismo para poder utilizar esa data en la fuente y poder extraer el máximo valor sobre estos elementos, ¿verdad? Aquí lo otro que tenemos es, por ejemplo, cómo hacemos para manejar distintos tipos de estrategias, ¿verdad? Tenemos algunas estrategias batch, como lo decía, donde yo tengo que jalar grandes volúmenes de información y ponerlos en Data Cloud. Y tengo otros elementos que son en streaming, ¿verdad? Que son en tiempo real. Entonces yo necesito justamente esa velocidad, ese dinamismo para traerme la información de las distintas fuentes porque tengo que tomar acción inmediatamente, ¿verdad? Acciones como qué. Si un cliente está navegando en el e-commerce, agrega un producto en el carrito y yo quisiera en ese momento, cuando la persona abandona el carrito, lanzar una campaña personalizada o lanzar, digamos, un retargeting en alguna campaña de publicidad,
yo puedo hacerlo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ese es justamente el punto que nos agrega muchísimo valor Data Cloud en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer Data Cloud para armonizar esta información, ¿verdad? Yo puedo establecer distintos data spaces o espacios de datos donde puedo categorizar la información de acuerdo a lo necesario, pero al final recordemos que Data Cloud lo que va a permitir es tener un cliente y toda la información relacionada a ese cliente como un modelo estrella, ¿no? Tengo modelos de datos, tengo data mapping, puedo hacer resolución de identidades, entonces esto lo que me va a permitir a mí es identificar si Leandro Ramírez existe 5 veces en los distintos sistemas y consolidar esa información, ¿verdad? Y poder darme cuenta que realmente Leandro Ramírez es la misma persona en todas esas fuentes de datos. Y eso es parte de lo que nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es hacer una única fuente de la verdad. Y esa única fuente de la verdad se logra únicamente estableciendo esos procesos de resolución de identidad. Y una vez teniendo esa fuente, la verdad, ya podemos aplicar toda esa información de vuelta hacia procesos de ventas, hacia procesos de servicio, procesos de mercadeo, procesos de commerce, ¿verdad? Inteligencia y analítica. Eso es sumamente importante para poder justamente explotar el máximo de la data, como bien decía Leandro, y convertirnos cada vez más en una compañía data driven, ¿verdad? Porque al final eso es lo que estamos buscando. Entonces, como bien decíamos, no se trata de dejar la data ahí, se trata de activar esa data. Entonces, ¿cómo activamos esa data? Justamente con las capacidades que tiene el ecosistema de Salesforce, ¿verdad? Entonces, tenemos la capacidad de hacer insights calculados. Entonces, ¿qué son insights calculados? Por ejemplo, calcular automáticamente el lifetime value, calcular el RFM, el Recency Frequency Monitoring, ¿verdad? Los elementos que me permiten a mí identificar, digamos, quiénes son buenos segmentos de clientes, quiénes otros no y poder establecer campañas de mercadeo muy específico para esto. Puedo establecer procesos de segmentación, inclusive basados en elementos de inteligencia artificial preconstruidos y que uno puede entrenar también, que vamos a ver más adelante. Entonces yo podría entrenar distintos modelos para calcular, por ejemplo, el churn del cliente, ¿verdad? Entonces con ese churn del cliente yo podría establecer un proceso de segmentación para lanzar campañas. Entonces, aquellos clientes que, por ejemplo, tienen un comportamiento o una probabilidad mayor al 80% de fugarse, yo puedo accionar y puedo accionar automáticamente. No tengo que esperarme a que ese cliente se vaya, sino que lo puedo hacer de manera anticipada. O antes del 80, ¿verdad? Yo O antes creo del que sí, 80, sí, ya con 10% de probabilidad que se vaya, es yo un ya ejemplo, activaría. es un ejemplo, sí, tienes toda la razón. Y el otro punto es que yo puedo establecer automatizaciones, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir aquellos journeys de automatización que me van a permitir, basado en un comportamiento o basado en un segmento, cómo lanzar, digamos, distintos elementos, ya sea hacer un caso de servicio automáticamente, ¿verdad? Para que alguien lo atienda proactivamente, hacer un caso hacia el equipo de ventas para que le ofrezca algo por un tema de lealtad, digamos, a esos clientes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y otro tema que yo creo que es súper valioso, que tenemos que entender, es que Salesforce nos brinda la capacidad, ya sea de entrenar, hacer grounded AI, o sea, entrenar unos modelos de predicción analítica en el mismo Data Cloud, o podría traer modelos externos que fueron entrenados en otros lugares dentro de Data Cloud, ¿verdad? Entonces esto me da una capacidad enorme de poder ir agregando aspectos claves y fundamentales en el negocio para hacer cada vez una compañía más data driven, ¿verdad? Que es justamente lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, estos elementos son súper claves y aquí es donde justamente Data Cloud hace la diferencia en todo este proceso, ¿no? Em, para continuar, vamos a hacer como una simulación muy sencilla, muy rápida de cómo es que funciona justamente Data Cloud, ¿verdad? Entonces, aquí tratamos de simplificar mucho este proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos Data Cloud, ¿verdad? Que al final hace la ingesta de la información de las distintas fuentes de datos y me permite consolidar toda esa información en un único lugar, ¿verdad? Donde yo puedo tener a Atlas, que es el motor de razonamiento, como dice ahí, ¿verdad? Que es al final el que me permite a mí realizar la parte de planificación, ejecución y refinamiento de la información. Entonces, en conjunto con Data Cloud, Atlas, yo puedo gestionar todo lo que son los Agentforce, que es justamente el tema de fondo que queríamos tocar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos en la estrategia de Salesforce son súper claves justamente por esto, Leandro, porque al final yo tengo como base siempre Data Cloud y Data Cloud es el que me permite a mí accionar
toda la inteligencia que me permite hacer los agent forces autónomos que tanto hemos hablado o que tanto hablamos antes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde justamente se hace la diferencia respecto a esos elementos, ¿no? Entonces, al final, el elemento, digamos, a nivel de Data Cloud que queremos ver con ustedes es, ok, ¿cómo, cómo preparamos estos procesos, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, si queremos establecer procesos de servicio, justamente qué información es la que nosotros requerimos, ¿verdad? Entonces, sí, requerimos información asociada, por ejemplo, a elementos de Salesforce, ¿verdad? Como los casos, la información de los clientes y demás, ¿verdad? Como, como por ejemplo, elementos a nivel del data warehouse, ¿verdad? Información de las compras realizadas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de alguna empresa que maneja activos, entonces también, por ejemplo, de los sistemas y de la data de los activos, ¿verdad? Y luego, justamente, ¿qué es lo que queremos calcular, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros como negocio necesitamos para sacarle el máximo provecho y el valor a este elemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, probabilidad de abandono, ¿verdad? Probabilidad de fallo en los equipos, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, anomalías de facturación, todos estos elementos son elementos que al final nosotros los agregamos a Data Cloud y en Data Cloud, con toda la parte de Grounded AI, nosotros podemos generar las capacidades para responder a esas preguntas de manera automatizada y accionar sobre esos datos, ¿verdad? Que esos son los datos que podemos justamente alimentar y sacar el máximo provecho, ¿verdad? Hasta aquí entonces, yo creo que don Leandro, fue una pincelada muy rápida, pero No, pero es que es mucha sí, es información y demasiada mucho información. contenido y sí, de una hora se nos hace corta, pero por lo menos suficiente para que ustedes se lleven una buena idea de cómo estos componentes pueden hacer la diferencia en sus organizaciones. De forma separada, Agentforce y Data Cloud ya son impresionantes, pero juntas, la combinación de ellas, los beneficios son exponenciales, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces, estamos totalmente a su disposición. El tiempo se nos acaba, pero estamos a total disposición, bien sea a través de José Consulte o a través de Altra con mi persona para apoyarles, para escucharles. Vamos a tomar estos últimos minutos para escuchar sus dudas, sus comentarios. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Leandro y José. Realmente es una información súper interesante y muy innovadora para nosotros. Es algo que, en definitiva, pues es un reto aplicar para las empresas, pero a la mano de Suntec y de Altra va a ser muchísimo más simple y muchísimo más ágil poder implementar toda esta nueva tecnología justamente para mejorar la experiencia de nuestros clientes, pero también agilizar nuestros procesos internos. Entonces, de hecho, muchos de nuestros clientes tienen diferentes tipos de preguntas y vamos a evaluarlos, así que los vamos a poner en the spot un poco más todavía con algunas de las preguntas que tenemos sobre este tipo de tema. Entonces, la primera sería, ¿cuál es el principal beneficio para las organizaciones de participar en un evento como Dreamforce? Uy, no, eso sí, eso está muy fácil. Sí, don Leandro, no sé No, usted no, qué tiene. sí, gracias por la consulta. Los beneficios son múltiples, pero yo lo resumiría en conocimiento. Primero, saber qué es lo que está cambiando el mundo de las organizaciones, cómo las soluciones de negocio que una empresa como Salesforce está lanzando y cómo está innovando para hacer que las empresas tomen acciones y se diferencien de aquellas que no lo están haciendo. Entonces, es mucho conocimiento, mucha información que nosotros podemos tomar del evento y que después podemos regresar a nuestros trabajos y replicar y sacar provecho de ello. Eso es la primera. Segundo, networking, que creo que lo mencionaba José, ¿verdad? Al mismo tiempo, conectar con los gurús, con los product managers y con otras empresas que, igual que nosotros, incluso de nuestra propia industria, están también asumiendo desafíos que han hecho y aprender de ellos y viceversa. Entonces, digamos, diría ese par de beneficios como beneficios Totalmente. principales. Yo le agregaría otro, digamos, Dígalo, que está claro. relacionado a la posibilidad de ver de cerca la tecnología nueva, Ujú. ¿verdad? Y cómo certificarse, porque creo que un punto súper importante, lo que teníamos ahí, es que había un campamento gigantesco donde cabían, no sé, 200 personas y estaban haciendo procesos de certificación ahí mismo, ¿verdad? Entonces, si uno es un amante de estos procesos tecnológicos, realmente es algo donde podría ayudarle mucho a uno en este proceso, ¿no? Así es. Ujú, gracias. Muchas gracias, Leandro y José. También tenemos una segunda pregunta y nos dicen, ¿cuál es el principal reto para adoptar estas tecnologías? Que sabemos que pues, tenemos muy claros los resultados y los beneficios que podemos lograr
Asimismo, entendemos que es un proceso en que hay que ir revisando paso a paso. Entonces, nos gustaría saber, con la experiencia que ya tenemos, cuáles han sido los principales retos para adoptar esta tecnología. Claro que sí. Sí, Pero José, me deja eso a mí, dele. don Leandro. Vamos a ver, definitivamente en todo proceso de transformación tecnológica hay retos, ¿verdad? Entonces hay retos de temas de adopción, capacitación, cómo operativizo estos elementos, ¿verdad? Porque al final son temas que nos vamos a encontrar siempre en la ejecución de un proyecto de estos, pero todo tiene que partir de la estrategia. Entonces, si ustedes a nivel de sus organizaciones tienen la estrategia clara hacia dónde quieren ir y quieren establecer un plan de trabajo a mediano plazo, ¿verdad? Esto se puede ir estructurando poco a poco, ¿verdad? Entonces, realmente hay casos de uso que son bastante más estructurados o que son de esfuerzos menores, pero que nos pueden agregar mucho valor. Y lo importante aquí es que en conjunto con el equipo de Altra y el equipo de Sumtec, si lo tienen a bien, ustedes pueden identificar justamente cuál es esa ruta y cuáles son esos casos de uso que realmente pueden hacer la diferencia y que requieren un esfuerzo tal vez menor, ¿verdad? Y con eso ir generando valor a la organización y con eso dejar que la organización se vaya dando cuenta de justamente cuál es ese valor que le brinda este tipo de soluciones, tanto Agentforce como Data Cloud y otro montón de soluciones que tiene Salesforce en este proceso, ¿verdad? Y a partir de eso ir capitalizando y ir estableciendo una ruta de transformación digital, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte del proceso que es sumamente importante entender en estos elementos como los retos que uno debería o usualmente se va a enfrentar en esto, ¿verdad? Excelente, José, muchísimas gracias. Y una última pregunta que es bastante común es sobre brindar recomendaciones sobre cómo iniciar en este proceso de adopción de estas tecnologías. Sabemos que muchas veces ya incluso estamos convencidos de esta necesidad, sin embargo, no sabemos cómo empezar, por dónde, con quién. Entonces nos gustaría entender cómo podríamos iniciar ya sabiendo la necesidad y la importancia de tener implementadas este tipo de tecnologías y metodologías en la empresa. Ok. Yo creo que lo clave ahí es como bien decía antes, tener la estrategia clara. Si usted ya tiene la estrategia clara, al final es asesorarse con alguna empresa que les pueda ayudar a ustedes en ese proceso y entender justamente cómo ir avanzando en esos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Sumtec en estos escenarios y qué hace Altra en estos escenarios? Entran, entienden la necesidad, entienden la estrategia y a partir de eso se involucran distintos roles, se involucran arquitectos, se involucra parte del equipo de ingenieros, ¿verdad? Entendemos esa necesidad y diseñamos soluciones específicas para ustedes que se ajustan justamente a la industria a la que ustedes pertenecen, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave de todo esto, ¿verdad? De acercarse siempre a alguien, a una empresa de confianza que haya tenido la trayectoria suficiente para poder entrar en esos procesos de implementación de Sí, las tecnologías correspondientes, ¿no? sí, digamos, de acuerdo, José. Lo complementaría solamente diciendo que con ese acercamiento a empresas que los puedan apoyar y asesorar, nosotros podemos, en el caso nuestro, lo que nos gusta hacer es entender su negocio, entender su problemática y entender, como decía José, su estrategia, hacia dónde quieren ir ustedes como empresa, de dónde se visionan en 1, 2, 3, 5 años y ahí nosotros ayudarlos a organizar. Si no tienen probablemente ustedes tengan una estrategia digital o una estrategia de transformación digital o la tienen predefinida, pero nosotros podemos ayudarlo a aterrizar eso a iniciativas específicas que pueden hacer la diferencia y que les van a ayudar a obtener esos beneficios y esos logros que ustedes esperan en el mediano y largo plazo. Los invitamos a acercarse junto a nosotros, con muchísimo gusto. Vamos a estar disponibles para poder apoyarlos. Ujú. Muchas gracias. Excelente, Leandro, José, muchísimas gracias por apoyarnos con estas consultas. Sabemos que esto es muchísima información la que hemos brindado, así que vamos a compartirles toda esta información que hemos visto el día de hoy. Igualmente aprovechamos para asegurarnos de seguir en contacto. Por aquí les dejamos los datos de contacto de Leandro Ramírez para que puedan seguir conversando sobre las diferentes inquietudes que tengan, desde cómo podemos empezar, las recomendaciones, cualquier asesoramiento también. Y adicionalmente también continuamos con los datos de contacto de José, que también pues la idea es que podamos colaborar en conjunto de acuerdo con esto. Así que queremos agradecerles profundamente por acompañarnos en este webinar. Esperamos que haya sido de muchísimo valor.
Y muy pronto, de hecho, les vamos a estar haciendo llegar esta presentación y también la grabación para que la puedan compartir con sus colegas y los puedan revisar internamente. Así que quedamos a las órdenes de ustedes. Agradecemos profundamente nuevamente su compañía y su participación durante este webinar. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Lindo día. Excelente día.